queridos hermanos y amigos del programa Día a Día con el amado Espíritu Santo. Estamos en este día compartiendo esta conversación sobre el Espíritu Santo con las redes de hombres y redes de mujeres, con la hermana. Hola, soy la diaconisa Lorena Rodríguez y líder de la Red de Mujeres. Le doy gracias a Dios y al pastor Gonzalo y a la pastora Magdalena por invitarme a este programa de Un Día a Día con el Espíritu Santo. Saludos hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jorge Bisueta y soy el líder de la Red de Hombres de la Iglesia Familia Viva Mapasingue. Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Aquí estamos con un programa más. Y ahora tenemos otros invitados. Y es un privilegio de verdad tenerlos acá con nosotros. Jorge y Lorena, gracias por estar acá. Sí, una semana más que podemos compartir con ustedes y entre nosotros también, porque semana a semana compartimos, disfrutamos, conversamos y aprendemos cada día más de la palabra del Señor. La verdad que sí, porque con el pastor Gonzalo se aprende, en serio. En esta noche voy a leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, que dice lo siguiente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Vemos aquí que Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista y les hace esta pregunta si habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Pablo se queda asombrado cuando escuchó las respuestas de ellos, que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo, imponiéndole las manos, recibieron el Espíritu Santo. Aquí vemos que todo el que es bautizado en el nombre de Jesucristo también recibe al Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta a ustedes sobre este texto? ¿Alguna inquietud? Bueno, yo tenía una, pastor, porque leyendo este pasaje, yo pregunto así, ¿será que hoy por hoy también hayan personas que no hayan escuchado hablar del Espíritu Santo hoy en día? ¿Habrá personas así como lo que pasó con estos discípulos de Juan? Bueno, hay muchas dominaciones, no le quiero llamar secta, que creen solo en Jesús, no creen en Dios, no creen en el Espíritu Santo. ¿Sí? Tremendo, porque como hemos hablado de este tema otros días, en otros momentos, la verdad que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo demasiado primordial. Quisiera preguntarle a los líderes de la red, tanto de hombres y de mujeres, ¿qué experiencia tuvieron ustedes con el bautismo del Espíritu Santo? Comencemos con Jorge. Jorge, ¿qué experiencia nos puedes decir? Bueno, mi querido pastor, yo tuve una gran experiencia con el Espíritu Santo el momento que hice mi encuentro con el Señor. Pues fue una experiencia maravillosa sentir ese fuego, sentir ese avivamiento que le da el Espíritu Santo a uno y día a día
sentir su presencia, sentir que Él está ahí con nosotros, porque cuando nosotros lo nombramos, estamos conscientes que el Espíritu Santo, que Dios está con nosotros día a día, ahí está el presente. Como Pablo le dice aquí en el pasaje que acabo de leer, cuando fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ¿recibiste algún don? Don de lenguas. Don de lengua. Diaconisa Lorena, una experiencia que usted haya tenido con el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, perdón. Bueno, la verdad es que cuando fue el bautizo, que fue aquí en la iglesia, fue hermoso porque yo nunca había sentido una experiencia así. No sabía que el Espíritu Santo nos hacía sentir tanta paz, nos llenaba de paz, de tranquilidad. Y aquella vez pues yo me sentí así y era diferente. Pude darme cuenta que solo a través del Espíritu Santo uno puede encontrar paz, alegría, tranquilidad. Y es lo más hermoso. Es lo más hermoso que yo pude haber sentido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy en día, nosotros como seguidores de Cristo, como cristianos que somos, sin el Espíritu Santo no somos nadie. Porque Él es el que nos guía. Él es el que nos hace ver la realidad, Él es el que nos corrige y nos lleva a una forma de vivir que no encontramos afuera. Amén. Refiriéndose que Él es nuestro ayudador, Jesús dijo en el Evangelio que Él enviaba al Consolador, a nuestro abogado, el Paracleto, nuestro ayudador. Sin Él, sin el Espíritu Santo, no tenemos nada, no comprendemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a comprender, a entender la palabra de Dios, porque todo depende de la ayuda del Espíritu Santo. Pastora. Es verdad, es verdad. ¿Qué sería de nuestras vidas sin Él? Para mí fue una idea maravillosa que Dios tuvo para enviar este Consolador. Porque si Él no estuviera dentro de nosotros, ¿cómo es que íbamos a conducirnos? Mire el pasaje que usted acaba de leer. No sabemos, no explica aquí cómo eran los discípulos de Juan, ¿no? Pero cuando en el momento que Pablo les pregunta, ellos se quedan sorprendidos. O sea, ni siquiera hemos oído hablar de ese Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Han de haber dicho ellos. Preguntándose así como asombrados. O sea, ¿de qué me estás hablando? Porque no habían ni escuchado. ¿Cómo es eso? A ver, explícamelo. Y yo digo, veo, siguiendo la lectura que usted estaba leyendo, o sea, Pablo les impone las manos y ellos reciben. ¿Y cómo es que quedaron ellos después al ver esa tremenda, lo que sintieron en sus cuerpos? Porque la verdad que es una cosa que uno siente, que uno quiere explicarlo, pero que no encuentra las palabras adecuadas, porque cree que uno, explicando aún como que falta todavía más explicación, porque es algo que se vive dentro del corazón, de la vida de la misma persona, y que a la vez da un producto de que hay un cambio total. Porque hay un cambio, se genera una transformación en la vida. De verdad que alabo y glorifico a Dios por el amado Espíritu Santo. Amén. Oyendo los testimonios de Jorge y de Lorena, analizaba cómo es que el Señor obra en cada vida de manera diferente. Porque Jorge nos decía que él, al momento de recibir al Espíritu Santo, había sentido un gozo, avivamiento, fuego, pero tenemos por el otro lado a Lorena, que nos dice que más bien sintió paz, sintió desasosiego. Entonces vemos cómo el Señor obra de manera distinta en cada corazón, pero podríamos decirlo así, que el resultado no se muda, es la transformación de las vidas.
porque yo recuerdo que antes de que Jorge fuese al encuentro, era muy tímido al adorar, era así como que yo acá, palmo aquí, pero una vez que vino el Jorge transformado por la obra del Espíritu Santo, vemos un hombre avivado, gozoso, que adora con libertad. Entonces vemos que realmente el Señor obra en cada vida. En diferentes formas. Creo que Él mejor que nadie nos conoce y sabe qué es lo que necesitamos cada uno, y de esa manera obra. Como decíamos en el programa anterior, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo día a día. No solamente en un día de culto, sino en el día a día. Por eso el programa se llama Un día a día con el Espíritu Santo. Y necesitamos esa llenura del Espíritu Santo día a día. ¿Y cómo se lo busca? Depositándonos en las manos de Él, depositándonos en Él confiadamente de que Él va a hacer todo. Porque sin la ayuda, como decía Lorena, sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a hacer nada. Ahorita recordaba, pastor, cuando el Señor le tocaba a usted por primera vez. Recordaba eso ahorita, de verdad. ¿Cómo fue esa experiencia? Usted venía de una iglesia bautista, entonces no entendía esta parte. Venía de una iglesia tradicional, no voy a decir el nombre como dijo la pastora, tradicional, que cree en el Espíritu Santo, pero no cree en la manifestación del Espíritu Santo. Y yo viví eso, porque fui parte de esa creencia de que no hay manifestación en la actualidad del Espíritu Santo según esta tradición, ¿no? Pero yo la viví. Fue un momento hermoso cuando viví esto, tuve esa experiencia, fui tocado por el Espíritu Santo y me acuerdo, voy a dar el testimonio cómo fue. Es que lo recuerdo Veníamos, muy bien, pastor. Íbamos a Familia Viva como oyentes, nos habían invitado y, como digo, venía de una denominación tradicional y yo veía todo esto, esta manifestación del Espíritu y yo decía, no creo en eso. Yo decía así, no creo en eso. Hasta que un día el pastor llamó y mi esposa, no éramos pastores, no éramos nada, solo éramos miembros oyentes en Familia Viva. Sí. Y pasé, pero iba cogido de la mano de mi esposa. Sí, Iba así cogido, más o menos, no me sueltes. iba cogido. Y el pastor comenzó desde el lado izquierdo a ministrar. Cuando llegó de la pastora Magdalena, en ese entonces no era, ella lo tomó, creo yo, a ver qué pasaba conmigo. Entonces cuando llegó... Perdón que lo interrumpa, pastor. Es que lo que pasa es que yo venía, en cambio, de una iglesia pentecostal. Yo sabía esto. Yo ya había tenido experiencias con el Espíritu Santo. Entonces, yo estaba como que más bien expectativa de ver qué iba a pasar con él. ¿Qué iba a suceder? Y peor que me tenía bien agarrada, porque me tenía bien cogida de la mano, como que diciéndome, no me sueltes aquí, que yo quiero estar aquí al lado tuyo. Y yo decía, Señor, ya era mi esposo, ya estábamos casados. Entonces pero yo quería que él experimentara, porque yo entendía que a través de esa experiencia que él iba a tener, las cosas iban a fluir mejor en nuestro hogar. Y la verdad es que era como que el afán mío, como el deseo grande de que, Señor, bautízalo, Señor, llénalo de ti. Era mi oración muy adentro en la profundidad de mi corazón. Y entonces yo comencé, fue cuando él viene el pastor, y yo comencé, no, Señor, este es el momento, tócalo. Y cuando llegó el pastor, me puso las manos y yo sentí ese fuego. Y yo no quería caer, yo seguía agarrado de ella. Y ella cogió y me movió la mano y ¡poch! Fui para allá. Y fue algo maravilloso porque sentí ese poder, ese fuego que entró desde las plantas de mis pies y hablé lengua. Y yo no creía en el don de lengua porque estaba en esta denominación tradicional. Y no quiero conversar la experiencia. Pero, ¿qué pasó? Pero yo creo que fue muy bueno, porque de ahí para allá Dios comenzó a obrar en él de verdad.
Y de verdad sí, comenzamos a vivir otra etapa en nuestras vidas. De verdad yo le agradezco mucho que el Espíritu Santo haya hecho esta obra maravillosa, porque si no yo creo que si Él no lo hubiera hecho, no estuviéramos contando aquí tantos años, no lo estuviéramos haciendo. De verdad que se lo debemos al Espíritu Santo, que entre que bajamos y subimos y que a veces van ahí cosas presentándose en el día a día del matrimonio, el Espíritu Santo es el que nos ayuda, porque si no, ¿dónde estaríamos nosotros? Vamos a darle paso a Lorena y a Jorge porque es a los invitados. ¿Sí? ¿Qué otra novedad? ¿Qué otra novedad tienen? ¿Qué más podrían hablar sobre el Espíritu Santo en sus vidas? Bueno, yo les comparto así mismo una experiencia, una de muchas experiencias. Fue cuando estuve acá recién por primera vez, que ya llevaba como 2 o 3 domingos asistiendo y justo estaba en la parte de al fondo. Y yo comencé a sentir algo acá dentro de mí y yo no sabía qué era, de verdad. Y lo recuerdo tanto así que las alabanzas comenzaron a fluir y algo dentro de mí comenzaba como que a renargurirme. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué siento? ¿Por qué quiero llorar? Y la pastora estaba al fondo, ella, y ora, intercede ahí ella. Y yo decía, ¿qué me pasa? Quiero salir de acá. No, de verdad, yo decía, quiero salir de acá porque yo quería llorar duro y yo no sabía qué era. A la final salen las lágrimas, sentí algo acá adentro, estaba con mi hija la mayor y yo le decía, agárrame porque me voy a caer y no sé por qué. Cuando ya después termina todo, la pastora me dice, ¿está todo bien, mi? Y yo, sí, yo no me he peleado con mi esposo. Yo no me he peleado con él porque no sabía, aún no sabía. Pero ya desde ya, ahí yo ya me vine a dar cuenta de verdad que el Espíritu Santo ya comenzaba a trabajar en mí, ya el Señor comenzaba a hacer la obra en mí. Y fue algo hermoso. Y más hermoso fue cuando en una de las venidas de grupos de crecimiento, y van y vienen, fue más hermoso todavía. Sentir dentro de mí, que yo le decía a Jorge cuando llegué a la casa, tengo una luz aquí dentro de mí, mírala, obsérvala. Pero él decía, es que era verdad. Y él me decía, ¿qué luz? ¿Qué? Le digo, pero mírala. Yo decía, mírala acá adentro. Pero él no la podía mirar. O sea, porque él todavía no se encaminaba, exactamente, no era convertido. Pero, y era una paz, eso es lo que yo le decía, era una paz, una alegría, que yo decía, esto no me lo quita nadie. Nadie me lo puede quitar. Yo decía, al menos esta noche nadie me lo quita, ni me mira, no sé cuánto me durará, pero solo yo decía, pero miren. Pero de verdad es que el Espíritu Santo es hermoso. Sí. Es hermoso cuando trabaja en nuestras vidas, cuando nos corrige, cuando en medio de tantas cosas que nosotros podamos estar sintiendo, pasando, solo Él para darnos la paz que tanto necesitamos. Son las experiencias más hermosas que yo podía tener por el Espíritu Santo. Bueno, yo voy a contar una de muchas experiencias que he tenido con el Espíritu Santo. Más que todo, ha redargullido mucho en mi vida, para cambio, para bien, porque yo antes era una persona muy enérgica. Yo no soportaba que alguien me mirara mal, o que cuando estaba en el mundo, que alguien me mirara mal o que alguien me ofendiera verbalmente. Una vez me acuerdo tanto, estaba trabajando en soldadura y estaba arriba, estaba soldando. Para esto, cuando yo comencé a soldar, no había nadie abajo. Para esto había venido una de las personas de los albañiles y se había puesto a pegar unos bloques ahí abajo todo y le cayó una chispa de arriba. Y comienza el hombre de abajo a insultarme, esto y el otro. Y por un momento me quise olvidar que estaba comenzando a caminar. Y le digo, espérame un ratito que ya bajo. Y me bajo por las escaleras, me doy la vuelta. Y ahí viene. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Uy, Señor. Así, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y cogí, respiré, exhalé, bajé la escalera y fui y le di la mano. Mi hermano, le digo, yo soy cristiano. Da gracias que soy cristiano, le digo. Porque si en mis tiempos yo anteriormente, de verdad, no hubiera sido, cuál hubiera sido mi actuación, le digo. Pero el Espíritu Santo habla la vida de uno, redarguye y le recuerda quién es uno y que está siguiendo los pasos de Cristo. Y cuando uno se le pasa algo malo por la cabeza, Él está ahí para recordarlo. Amén. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Analízalo, piénsalo. Entonces, son cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo, de maneras maravillosas que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Es verdad. Jorge iba a aplicar el evangelio muscular ahí.
Pero mira cómo él puede tener esa experiencia, ¿no? De comparar el Jorge de antes con el Jorge de ahora lleno del Espíritu Santo. Es una cosa totalmente distinta y que queda marcado no solamente en la persona, sino, o sea, en la otra persona, sino en uno mismo. Porque uno como que siente, o sea, dice, gracias Señor, porque si no, ¿cómo hubiera sido? Imagínate si bajaba y le decías un montón de cosas. ¿Dónde quedaba eso? O simplemente no es que le decía. Le pegaba. Yo le digo por mi experiencia también cuando no era cristiano y cuando ya me convertí. Entonces, Jorge más o menos se iguala con como yo era, ¿no? No hablábamos, sino que actuábamos. Entonces el Espíritu Santo siempre ahí, hey, ¿qué vas a hacer? Acuérdate que ahora eres cristiano. Hey, eso no. Si Él está ahí siempre. Y es que es verdad, porque al año, cuando yo empezaba, ya que recién iba al año, me acuerdo que era ya diciembre. Ahí es cuando él me muestra, un diciembre, que había un evento, siempre todos los años que se hacen esos eventos, y mi hermana me decía, vamos, me decía ella. Le digo, no, yo aquí estoy bien. Pero miren hasta dónde es, digamos, la carne, así. Porque dice, bueno, voy a ir, despido. Porque estaba recién, sí, no pasa nada, no me ve nadie. Pero estaba consciente de quién estaba allá. Digo, voy a esperar a mi hermana que venga y me voy con ella. Sí, no pasa nada. Cuando viene así, pero así me lo pone, como una balanza. Vas a perderlo todo por un momento de diversión. Créanme lo que yo me quedé así. Es verdad, pero me lo mostraba como una balanza. O sea, todo lo que has venido viviendo lo vas a perder solo por un momento de diversión. Y no era mentira, porque era verdad. O sea, era solamente me iba a divertir, a pasar bien. Y después, ¿qué pasaba? Entonces yo dije, no, se me quitó todo y me quedé con eso. Y yo dije, no más. O sea, porque es decir, nos corrige, nos muestra. O sea, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y estás segura de lo que vas a hacer. Eso es el vivir día a día con el Espíritu Santo. Si nosotros buscamos la llenura, como decían anteriormente, la llenura del Espíritu Santo es el que nos va a detener a hacer cosas indebidas. Porque si no tenemos al llamado Espíritu Santo, como decía aquí el pasaje, que no habían escuchado que existía, no habían oído hablar del Espíritu Santo. Si nosotros no conocemos las cualidades, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Como decía Lorena, la paz que le hace sentir. Esas son las tres atributos los primeros tres atributos del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz. ¿Algo más? Sí, aportando lo que usted decía, pastor, que justamente eso iba a hablar, y escuchando las experiencias de los dos, es en eso donde se manifiesta también el Espíritu Santo, porque me parece que también lo mencionaba la semana pasada. A veces solo pensamos que es en adoración y todo aquello, pero aún como les dice el programa, ¿no? En el diario vivir vemos la obra del Espíritu Santo, y como decía el pastor, en el fruto que tiene que dar nuestra vida. Porque se muestra en la paz, se muestra en el dominio propio que debemos tener para poder vivir en medio de este mundo que nos ofrece tentaciones y media, pero es solo a través del Espíritu Santo que obtenemos el dominio propio para decir no. Porque justo para los primeros días de este año, tenía una conversación con una joven que me decía, no entiendo cómo es que tú puedes y decir no a todo. Y yo me quedaba pensando, no, es que ni yo misma sé cómo es que digo no y no y no, porque hasta uno ya hasta ni se explica cómo es que antes sí hubiese dicho sí. Porque son cosas que nos gustan que el enemigo nos presenta, pero ni uno mismo entiende el cómo es que hoy en día, por medio de las experiencias que vivimos con él, decimos, es que ya ni me place, ya ni siquiera es que me provoca. Y es algo que solo el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Esto me lleva a recordar, presbítera, que yo en una ocasión, menos años que usted,
leí un libro, Practicar es ganar. Y en la carátula del libro estaba ahí un chico jugando baloncesto, pero así se llamaba el libro, Practicar es ganar. Y yo me interesé por la foto, por la portada, porque yo veía a un chico jugando baloncesto, entonces yo dije, de pronto ese es el testimonio del chico que juega baloncesto. Pero nunca me imaginé que al abrirlo y comenzarlo a leer, no tenía que ver nada con el muchacho. Era la explicación genuina de cómo era vivir con el Espíritu Santo. Y lo comparaban a que el Espíritu Santo era un árbitro. Así, yo me quedé pasmada. Tenía, 18 años, 17 años, cuando leí ese libro. El Espíritu Santo es un árbitro. Y decían que él, nos da el silbato de lo que estaba hablando ahorita Jorge y Lorena. Jorge, no, yo quiero ir, ahorita, espérame, ahorita abajo. Pero él, mientras él iba caminando directo para ir allá donde el hombre, ¿qué es lo que el Espíritu Santo? Para ahí, ¿qué vas a hacer? Es Lorena, no, yo me voy con mi hermana, no va a pasar nada. Además, de verdad que no voy a beber, solo voy a ver, solo voy a escuchar, solo voy a estar ahí, yo me voy a comportar bien. Pero ahí viene ese silbato, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a perder? Piensa bien. Entonces, ahorita me trae a colación eso, mire. Ese libro fue muy bueno, de verdad. Era un libro flaquito, pero creo que si lo exprimía yo así, salían gotas así, Espíritu Santo. Porque hablaba netamente de él, la importancia de tenerlo en nuestro diario vivir. Bueno, estamos alargando mucho el programa porque después no tenemos que hablar la próxima semana. Dejamos con esa incógnita. Hay que dejarle un poquito más para la próxima semana. Tengan el tiempo para ver el próximo programa. Hay muchas cosas más de conversar. Estén atentos, no nos pierdan de vista, ¿sí? No nos pierdan de vista porque es importante. Y dejen sus comentarios. Dejen sus comentarios y suscríbase al canal. De like, que podamos compartir con ustedes cada miércoles y aprender mucho más de usted, de usted, Espíritu Santo. Nos vemos. Nos despedimos. Bendiciones con todos. Gracias por la invitación. Bendiciones.